más o menos mientras alguien se anime a alguna pregunta, se ha tratado de organizar los temas empezando por el marco teórico de en quiénes indican estos dispositivos. Y creo que desde el punto de vista, desde enfermería, que hemos visto que no solamente está abocado a una asistencia durante el procedimiento, su tarea y su rol, que cada vez va ganando más importancia, va ganando espacio en la preparación y en la educación del paciente preprocedimiento. Ahí dirijo mi primera pregunta, tanto para la doctora Payano como para las licenciadas, porque es importante no solamente saber por qué le voy a poner tal o cual dispositivo al paciente, sino porque también creo que eso nos va a dar un marco del perfil del paciente. Hemos visto que muchos de estos pacientes que van a dispositivos, muchos son personas jóvenes que están en edad laboral, entonces hay todo un perfil. La pregunta es, ¿qué importancia tiene saber el diagnóstico y si eso tiene un perfil determinado y qué implicancia tiene en la adherencia a las medidas tanto de cuidado y precauciones y prevención de complicaciones? Bueno, en cuanto a la pregunta de qué perfil, de qué tipo de pacientes, como ya hemos comentado en las exposiciones previas, la indicación de DAI transvenoso versus DAI subcutáneo tiene unas indicaciones especiales y específicas, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, en caso de DAI subcutáneo, esos pacientes que no tienen, ahorita voy a volver a repetir, que no tienen un buen acceso venoso, pacientes que tienen historia de infecciones, pacientes que tienen, no van a requerir pacing auricular, pacientes que no van a requerir tampoco terapias antitaquicardia, pacientes jóvenes, por ejemplo, pacientes pediátricos o pacientes jóvenes, que también, bueno, la otra parte, ¿no? Que la intención es preservar más bien en ellos la parte vascular, la parte periférica, con el objetivo de que si más adelante requiriese, pues se tienen los accesos, ¿no? En este tipo de pacientes, por ejemplo, en el caso de lo que es grupo etario en pacientes jóvenes, pacientes pediátricos, sí se preferiría lo que es DAI subcutáneo, comparando a los pacientes adultos, ¿no? Que en ellos hay indicaciones específicas, si es para prevención primaria o prevención secundaria, indicaremos el dispositivo transvenoso y dependiendo no cuál de ellos es la indicación, un dispositivo unicameral o bicameral, ¿no? Bueno, ahondando a lo que menciona la doctora Payano, si bien es cierto, ya hemos visto a lo largo de las exposiciones las limitaciones que tiene tanto el implante de dispositivos de cardiodesfibriladores transvenosos a comparación de los subcutáneos. Yo creo que es importante empezar desde la consejería, ¿no? Muy aparte del diagnóstico, es la educación que podamos brindar al paciente. En el caso de los pacientes ya hemos tenido pacientes pediátricos que han sido sometidos al implante de desfibriladores subcutáneos. Es importante la educación tanto desde la familia, ¿no? La preparación psicológica y la predisposición que pueda tener el paciente el día del procedimiento, ¿no? Y de esa manera poder nosotros involucrar y concientizar la importancia de cumplir ciertas medidas posteriores para poder minimizar también las complicaciones que puedan tener, ¿no? Bueno, a mí me parece que el perfil que tienen estos pacientes con dispositivos médicos cardíacos necesitan una intervención netamente de todo el equipo multidisciplinario. Y eso significa una coordinación constante y sobre todo que la educación venga desde antes, durante y después del implante de estos dispositivos y hacerle un seguimiento constante para evitar las complicaciones, ¿no? En el caso de estos pacientes que de verdad no solamente es, en el caso mío, es el cuidado de la herida, sino es una intervención de manera holística, porque va a haber limitaciones en el caso de los dispositivos DAI y con este riesgo de muerte súbita, que a pesar que tiene un cardiodesfibrilador, también tiene mucho temor a los choques eléctricos que puedan tener estos pacientes y que inclusive los puede limitar. Entonces la educación creo que es importantísimo en cada uno de nosotros, en cada uno de los profesionales, de acuerdo a su, a lo que le corresponde dar.
Una última pregunta, si es que no hay alguna del público. Se ha mencionado también que es importante conocer el perfil o el riesgo que tenga el paciente de presentar alguna complicación. Ya se han mencionado todas las variables clínicas. Y también se ha mencionado, o lo tiene claro, tanto el equipo que participe en el procedimiento como las áreas directamente involucradas, como en las curaciones, donde no solamente se abocan a su tarea, sino están atentos a reconocer signos de alarmas o signos o predecir alguna incipiente complicación, porque muchas veces la intervención temprana tiene impacto en reducir complicaciones y sobre todo una infección. Yo quisiera que remarquen un poco eso en relación a que muchas veces, y las principales complicaciones, a veces no se dan en la misma sala de procedimientos, sino en las primeras horas o dentro de las 24 horas, en áreas donde van a cuidados intensivos. Entonces, muchas personal de enfermería que está acá presente, sabemos que trabaja en esas áreas, entonces es importante conocer esto y es importante tener presente estos signos de alarma, esta identificación y este conocimiento de las posibles complicaciones. Y un punto en particular, los hematomas, como ya se ha mencionado, son complicaciones bastante temidas que muchos de ellos, si no son manejadas a tiempo, pueden devenir una infección de dispositivo. La única medida que tenemos, aparte de controlar adecuadamente la anticoagulación, es una barrera mecánica de un apósito compresivo. Muchas veces, por más el esfuerzo que se hace en sala de mantenerlo, en las áreas a donde va el paciente en las primeras horas, muchas veces no se olvide eso, sobre todo los pacientes de alto riesgo, y muchas veces por la intención de tomar un electrocardiograma, por ejemplo, se elimina esa barrera importantísima. Una recomendación en cuanto a estar presentes o estar atentos a signos de alarma y a estas recomendaciones específicas. Sí, bueno, como ya habíamos mencionado y usted también lo ha recalcado, el hematoma es una de las complicaciones que predispone, aumenta el riesgo a una infección de bolsillo. Y el cuidado es continuado, no solamente en la sala, sino en las primeras horas, ¿no? Mantener este compresivo y estar alerta a cambios significativos de aumentos de volumen, que el apósito, ¿no? Se mantenga seco, ¿no? Si vemos que el apósito empieza a humedecerse, valorar y comunicar al médico, y los cambios hemodinámicos que pueda presentar, ¿no? La baja de presión, inestabilidad hemodinámica que pueda, ¿no? presentar el paciente durante las primeras horas. Bueno, creo que habría una recomendación que al momento en donde se aplica la primera compresión palmar mecánica, que es después del implante del dispositivo, sería tener cuidado en el retiro, ¿no? Como lo había mencionado el doctor, para tomar un electrocardiograma de repente retiramos el esparadrapo, pero de repente esa zona de fijación es tan importante que podríamos estar soltando algo que pueda provocar el sangrado y el llenado de esta sangre en la zona donde se implanta el dispositivo, que en este caso el generador. Entonces, mantener esa compresión de manera constante. Solamente si por una vez hay una evaluación de la parte médica, bueno, lo puede realizar el médico. Hasta su momento del alta, porque en el alta el paciente llega con esos apósitos compresivos a la consulta externa. Y ahí donde nosotros hacemos nuevamente una valoración y una evaluación de esta zona de implante. Si vemos nosotros que tiene un hematoma leve, por más mínimo que esté leve, damos aviso a la parte médica. Entonces prevenimos, y ellos siempre nos dicen, me acuerdo mucho de la doctora Carolina, me dice, Carmen, apriétale como tú ya sabes, me dice así, apriétale con todo, con todo, con todo. Entonces realizamos ese tipo de compresión como parte de la enfermería porque ya hay una confianza de la parte médica, y la compresión pues a veces al paciente le hace doler, pero tenemos que revisar porque es la única manera de disminuir las posibles hematomas que se pueden producir, ya sea por los DAI, ya sea por los marcapasos, y el tratamiento anticoagulante que sí o sí debe iniciar el paciente. Entonces siempre la protección de estas heridas al momento de colocar la fijación es el protector cutáneo. Recuerden, no quiero decir la marca, pero la tenemos acá en la institución, que es el Cábilo. Entonces utilicen su Cábilo porque estaríamos frente también a otro tipo de eventos que son netamente las lesiones
por dispositivos médicos esparadrapos. Entonces disminuimos los eventos, también realizamos esa compresión de manera segura y hacemos el control del paciente cada 3 días, si es que ha hecho hematoma. Y si bien es cierto, las guías nos puede decir solamente 10 días, no. Paciente con anticoagulación, que a pesar que yo pueda ver que no tiene hematoma, continúo con la compresión. 10 a 15 días y que inclusive en algunos casos se puede prolongar algunos días más. Gracias. Bueno, damos por terminado este bloque. Agradecemos su presencia y un aplauso para las participantes.